buenos días. En aras de poder aprovechar estas 2 horas de capacitación, vamos a dar inicio a la jornada. Igual la grabación va a estar disponible para los que no pudieron escuchar los primeros minutos. Bienvenidos, mi nombre es Vera Calderón. En nombre de la Gerencia de Competitividad, para nosotros es bien importante y muy satisfactorio por realizar la actividad del día de hoy con 2 de nuestros sectores pues, que nos han requerido este tema, el sector de laboratorios y de economía naranja, por constituir uno de los procedimientos muy importantes para su actividad productiva. Entonces, este webinar de efectiva importación y exportación temporal de maquinaria y equipo, consideramos que va a ser muy importante trasladarles pues toda esta información, tips, dudas que se puedan resolver relacionados en torno pues a este mecanismo que, como bien decía anteriormente, pues es parte de las actividades que ustedes realizan. El día de hoy también agradecer la apertura de la Superintendencia de Administración Tributaria para realizar esta actividad, pues que no solo comentarles que también con otros sectores hemos tenido, de acuerdo a los procedimientos que son más recurrentes, hemos tenido otras actividades previas, pero en este caso muy especial lo quisimos enfocar pues, al sector de laboratorios y economía naranja. Entonces, muy rápidamente voy a presentar a las personas y cómo está estructurada la agenda para que ustedes puedan conocer cómo vamos a aprovechar la mañana del día de hoy. Nos acompaña el licenciado Max Melchor, quien nos va, digamos, a abordar los diferentes o a explicar cómo aplicaría la importación temporal bajo un mecanismo denominado correexportación en el mismo estado, que aplica pues para uno de los procedimientos que se realizan por parte de las empresas. Luego también nos va a acompañar la licenciada Glenda Méndez con el otro procedimiento que es la exportación temporal. También pues ahí hay un régimen aduanero muy específico. Y luego tenemos otra, en la misma, a continuación de esa que les explicaba de la exportación temporal, la licenciada Méndez también nos va a explicar la exportación temporal cuando pues la maquinaria de equipo pues va a un proceso de reparación y que aduaneramente pues se acogería al régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Y finalmente vamos a tener al ingeniero José Alfredo Nog, quien nos va a abordar la última etapa de lo que ocurre en la aduana cuando ya se tienen este tipo de autorizaciones. La verdad es que a veces olvidamos como ese último procedimiento al momento de realizar el trámite ante la aduana, y es muy importante y él nos lo va a aclarar. Finalmente pues tendremos un espacio de preguntas y dudas. También los invitamos a que durante las conferencias nos puedan ir poniendo sus dudas en el chat para poder ir viendo si dentro de las presentaciones se pueden ir resolviendo. Y no quiero dejar pasar también la oportunidad para agradecer la participación del Programa Nacional de Competitividad. Comentarles que con el programa PRONACOM hemos hecho una alianza estratégica para ir abordando estos puntos en búsqueda de ir presentando a la aduana propuestas que nos permitan facilitar y simplificar estos procesos. Entonces no quiero tomar más tiempo porque lo importante es que ustedes el día de hoy pues salgan con sus dudas resueltas y con una claridad todos, ¿verdad? Hagamos un poco más claros del procedimiento que debe aplicarse para estos mecanismos. Entonces le paso la palabra al licenciado Max Melchor para que pueda dar inicio a la primera presentación. Y bienvenidos todos. Gracias, Vera. Buenos días. Es un gusto saludarlos a todos. Como ya mencionó Vera, pues mi nombre es Max Melchor, yo represento a la Unidad de Regímenes Especiales del Departamento de Gestión Aduanera de la Intendencia de Aduanas. Pues en mi caso, pues me ha solicitado pues apoyar con esta capacitación de la exportación temporal con la exportación en el mismo estado, pues la cual las 3 capacitaciones que son de vital importancia para nosotros en el sentido de trasladar esos conocimientos y esos detalles que a nosotros nos pueden llegar a servir mucho
en el proceso de realizar un análisis exhaustivo, que es el que realizamos en cada expediente, en cada petición que realizan las partes interesadas, ¿verdad? Entonces, pues vemos con muy buenos ojos de seguir mejorando y fortaleciendo cada vez las capacidades tanto de la administración tributaria como de nuestros clientes, en este caso los contribuyentes, ¿verdad? Y en aras también de ir fortaleciendo la facilitación del comercio. Entonces, pues realmente el tiempo que tenemos es bastante corto. Yo solo quisiera tomarme unos segundos para ver si ustedes me pudieran levantar la mano, si hay alguna empresa que participa en cuanto al apoyo que prestan a las empresas que hacen este tipo de solicitudes, o específicamente trabajamos esta capacitación únicamente con las empresas directamente interesadas, ¿verdad? Si hubiera alguna empresa que presta asesoramiento o apoyo, me gustaría que pudieran levantar la mano, ¿verdad? Para no hacerlo tan personalizado derivado del tiempo que tenemos, ¿verdad? Poder saber con quiénes estamos comunicando. Hasta donde nosotros tenemos registrados, todas son empresas directamente Max. Equipos de las empresas que se dedican a o dueños de las empresas también interesados en conocer el procedimiento, pero son empresas exportadoras. Gracias, Vera, muy amable. Bueno, entonces, para entrar un poquito en materia, pues como hablábamos, ¿verdad? La importación temporal que se exportó en el mismo estado, pues es un beneficio, si lo queremos ver así, ¿verdad? Es un beneficio que la legislación aduanera pues ha otorgado a los contribuyentes, en este caso los clientes de la administración tributaria, para que puedan ingresar a nuestro país mercancías que son necesarias para algún tipo de estudios, trabajos y diversas otras acciones, ¿verdad? En cuanto a esta dirección que se ha dado para esta capacitación, pues hablábamos de la economía naranja y los laboratorios, ¿verdad? Entonces hemos enfocado un poquito, particularizado un poquito la capacitación para este tipo de importaciones, ¿verdad? Entonces, ¿ya tienen a la vista la presentación? Disculpen, ¿alguien que me pudiera confirmar? Sí, confirmado. Gracias. Bueno, pues entonces una de las partes importantes es la base legal, ¿verdad? Esta es la base en que nosotros como servidores públicos estamos obligados a cumplir, ¿verdad? Y pues en cierta parte pues hacemos también que se deba cumplir a cabalidad en cuanto a la parte interesada, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 91, pues en cuanto a la clasificación de los regímenes aduaneros, tenemos en el literal B que se encuentran los regímenes temporales y suspensivos, ¿verdad? Dentro de los cuales pues está el tratamiento de los tránsitos aduaneros, la importación temporal con exportación en el mismo estado, que es por la cual estamos realizando esta capacitación. Pues, la primera parte de esta capacitación tenemos la emisión temporal para el perfeccionamiento activo, el depósito aduanero a depósitos aduaneros, la exportación temporal con importación en el mismo estado y la exportación para perfeccionamiento pasivo, ¿verdad? Esta es una de las tres partes en que se divide la clasificación de los regímenes aduaneros. Ya pues las otras partes son los regímenes definitivos, ¿verdad? La importación y la exportación definitiva, y algunos otros regímenes muy específicos contemplando, ¿verdad? Que la legislación ha contemplado. Entonces, de acuerdo al régimen que estamos practicando en este momento, el artículo 97 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano nos establece que la importación temporal con exportación en el mismo estado es el régimen que permite ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado y con suspensión de tributos a la importación
aquel tipo de mercancías que tienen un fin específico, ¿verdad? Y las que serán reexportadas dentro de ese plazo que se ha determinado sin haber sufrido otra modificación que la normal de protección como consecuencia del uso que se pueda dar dentro del anhelo. Entonces yo por acá les subrayé las partes importantes de este régimen, ¿verdad? Entonces podemos definir este régimen como el ingresar en un plazo determinado con suspensión de tributo para reexportar dentro de un plazo sin haber realizado modificaciones más que la depreciación en el uso, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esta base legal, pues ese es el artículo que nos da ese beneficio, ¿verdad? Como les platicaba a un inicio, pues es un beneficio, realmente es un beneficio que tenemos para no pagar impuestos de esta mercancía únicamente por el tiempo que vamos a ingresar al país, ¿verdad? Para continuar, pues tenemos el artículo 425 que nos establece en cuanto a las mercancías que puedan ser objeto de importación temporal. En la literal D pues, tenemos el equipo y material profesional, equipo y material de prensa, radiodifusión y televisión, equipo y material cinematográfico, equipo y material necesario para el ejercicio del arte, oficio, profesión y ocupación de una persona, ¿verdad? En el artículo 430 de Cauca pues ya nos especifica, por ejemplo, ya si tenemos dudas de qué se contempla en este tipo de material y prensa, qué se contempla dentro de cada uno de los productos. Entonces, como les comentaba, tenemos una aclaración en el artículo 430 donde ya nos detalla y podemos verificar qué interpretación le podemos dar a literal, ¿verdad? En cuanto a la literal N, pues tenemos que son las películas y demás material para la reproducción de sonido e imagen. En cuanto a esto, pues podemos clasificar las películas cinematográficas, las cintas magnéticas, las películas magnéticas, otros soportes de sonido de imagen con el fin de ser sonorizados, doblados, exhibidos o reproducidos siempre y cuando estén autorizados por el titular de los derechos de autor, ¿verdad? Entonces, básicamente estos son los dos rubros que consideramos nosotros que son las partes interesadas que se encuentran en la capacitación. Entonces, estos son las literales del artículo 425 bajo las cuales pueden hacer las solicitudes, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 426, que es la garantía que se debe solicitar por la introducción de la mercancía al territorio nacional, ¿verdad? Para las categorías indicadas en la literal L y M del artículo anterior y para las muestras trimestrales y finos comentarios comerciales del servicio de anuario gráfico de la garantía, ¿verdad? Esto para cubrir los impuestos que en algún momento, si la mercancía pues ya no puede salir del país por diversas razones, la administración tributaria de una forma a través de un documento legal, ¿verdad? Pues se asegura de que los tributos de esas mercancías pues no van a quedar dentro del país y que se van a llevar todas las formalidades correspondientes para poderlo nacionalizar del mismo. En cuanto a las demás categorías excluidas de la L y la M y que no se indican en el artículo, el servicio aduanero determinará los casos en que sea necesario recibir garantía, ¿verdad? Esto de acuerdo a los intereses, así como también las funciones para que vaya a ser ingresada la mercancía, ¿verdad? Entonces el servicio aduanero tiene esa potestad para determinar en qué casos también pudiera poderse solicitar una garantía, ¿verdad? Esta pues podrá ser global con
y si así lo requiere la naturaleza de la operación, ¿verdad? Entonces, previo a un análisis se determinará si esto es necesario, ¿verdad? Pero en la mayoría de veces las peticiones que se hacen pues están claramente dentro de las literales que contemplan las garantías, entonces en ese sentido pues no habría mayor inconveniente, ¿verdad? Continuando con la base legal, pues tenemos el artículo 427 que nos habla de plazo en el cual las mercancías pueden encontrarse dentro del territorio aduanero, ¿verdad? Entonces tenemos que el plazo es hasta por 6 meses a partir de la aceptada la declaración. Pues, de acuerdo al artículo 427, ¿verdad? Este es un plazo máximo, ¿verdad? El contribuyente podrá solicitar cuánto tiempo es lo que necesita y esto será siempre y cuando no pase de los 6 meses, y esto pues será objeto de análisis en la unidad de régimen especial, y así es como se resolverá, ¿verdad? Tenemos el artículo 434, que es donde se establece la cancelación del régimen temporal en el mismo estado, el cual nos establece que reportadas dentro de un plazo, la identificación u otra autorizada, la destrucción total, el abandono voluntario y otras que establezca el servicio aduanero, ¿verdad? Pues, por el momento, básicamente, la cancelación del régimen y de acuerdo a la experiencia, pues cuando reportamos dentro del plazo autorizado de acuerdo al artículo 427, pues ahí nosotros estamos legalmente cancelando ese plazo que se nos ha otorgado para poderlo reportar, ¿verdad? Tomando en cuenta que también ese plazo puede ser prorrogable, ¿verdad? Y de acuerdo al artículo 21 del convenio sobre el régimen arancelario aduanero centroamericano, pues tenemos que la prórroga será por periodos iguales al plazo originalmente autorizado, ¿verdad? En el entendido de que, por ejemplo, solicitamos un plazo de 5 meses, inicialmente pues, tenemos y si es necesario que la mercancía permanezca dentro del territorio nacional, con un tiempo adecuado, ¿verdad? Y una vez no haya vencido el plazo para que la mercancía esté dentro del territorio nacional, pues podemos presentar una solicitud haciendo la petición de la prórroga, la cual será otorgada por un periodo igual al otorgado, ¿verdad? En este caso pues sería 5 meses, tomando el ejemplo que yo les expuse, ¿verdad? En cuanto a la transmisión de la multa, pues particularmente el tipo de operaciones que vemos, pues tenemos que la clave de régimen que se debe transmitir es la 151 LS, que corresponde a la importación temporal de mercancías para retornar en su mismo estado. Y para cerrar el régimen es la reexportación de mercancías importadas temporalmente. Es la clave 157 LR, ¿verdad? Pues no obstante, también tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, si fuera una nacionalización de la mercancía porque ya no va a salir del país, pues entonces ahí tenemos una clave especial que es para la nacionalización de la mercancía. En cuanto al procedimiento que se utiliza para poder presentar la petición y también el servicio aduanero utiliza para poder otorgar la autorización, pues los documentos de ese procedimiento para la emisión de solicitudes aduaneras con sus siglas denominadas PR, IAD, DNO, ADO, GOA 02. Este documento lo pueden descargar ustedes desde el portal de la SAT, que es un documento que está público. Esto lo pueden descargar, se van al portal de la SAT, luego existe el apartado denominado aduanas. A continuación les va a desplegar un listado de opciones en las cuales
está contemplada la facilitación del comercio. Dentro de ese apartado tenemos los procedimientos de importación, exportación y tránsito de mercancías, y ahí encontraremos el canal de procedimientos aduaneros y el listado de los alrededor de 78 procedimientos con los que cuenta la intendencia de aduana, y ya solo buscan estos procedimientos y ahí pues ya está especificado qué es lo que deben de presentar para que su petición pues sea lo más eficaz en la presentación, ¿verdad? Entonces acá pues se ha hecho un resumen prácticamente de los requisitos. Bueno, no es un resumen, son los requisitos, ¿verdad? Pero en pocas palabras, los requisitos que contempla el procedimiento para que se les pueda otorgar este beneficio. Creo que los vamos a ir enumerando y al final de esto pues vamos a dar un espacio ahí por si dan alguna duda en lo que va del proceso de la capacitación. Entonces tenemos que como punto número 1 debemos de presentar un memorial contemplando el artículo 122 y 123 del Código Tributario, el cual pues en el memorial el artículo 122 pues, establece las formalidades con que debe de presentarse este memorial, ¿verdad? Dentro de las formalidades está la discusión para recibir notificaciones, las personales de las personas que presentan la petición, los motivos por los cuales está haciendo la solicitud, ¿verdad? Y algunos otros elementos muy específicos que contempla dicho código, así como el artículo 123 también, que es más específico sobre la representación de quien está haciendo la gestión, ¿verdad? En este caso es una persona individual o jurídica. Pues en el punto número 2 tenemos que debemos identificar en nuestro memorial claramente la mercancía a través de las marcas, números, sellos, medidas u otras características especiales que se puedan establecer dentro del memorial, así como que tengan congruencia con los documentos de soporte que estamos presentando, ¿verdad? Esto de acuerdo al artículo 44 del RECAUCA. Entonces sí es muy importante este tema de identificar claramente la mercancía y el objeto de la importación, ¿verdad? Porque con un dato que no venga acorde de lo que se está requiriendo, por ejemplo con una factura, pues ahí ya tenemos un inconveniente para poder otorgar esta autorización, ¿verdad? Entonces más adelante les voy a decir por qué nos causa un inconveniente una sigla, ¿verdad? Una sigla, un número o algún otro detalle, que es un color por ejemplo, de alguna máquina o una marca, por ahí, ¿verdad? Entonces, en cuanto al numeral 3, tenemos que indicar el motivo por el que se requiere la autoridad del régimen y de contar con la fecha programada, adjuntando documentación que compruebe el fin de la importación temporal, en el caso de fuera una publicidad, un contrato, licencias de espectáculos públicos u otros similares, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es corroborar que la mercancía que ustedes están solicitando o sea, que tenga congruencia esa petición con los medios que ustedes están poniendo a disposición del servicio aduanero. Tenemos que adjuntar la fotocopia simple del documento de transporte a nombre de quien está haciendo la solicitud. También adjuntar la fotocopia simple de la factura y la lista de empaques, en las cuales pues, se debe detallar la cantidad, la descripción, el valor que corresponde, habría que especificarla, su plena identificación, ¿verdad? Pues hay mercancía que es un poquito difícil de identificarla, ¿verdad? Pero puede ser a través de fotos también. Lo que es importante es hacer énfasis en la mercancía que se está solicitando, pues la documentación debe ir en idioma español,
y en nombre del solicitante, ¿verdad? Y pues en Guatemala, pues nuestro idioma oficial, de acuerdo a la ley de dominio judicial, pues sabemos que es el idioma español. Entonces en ese sentido, por eso se requiere la documentación en español, ¿verdad? Para que dentro del expediente pueda ser objeto de alguna auditoría o inclusive a través de la información pública, pues pueda ser plenamente legible para cualquier persona una vez tenga relación con el expediente, ¿verdad? Tenemos el punto también que debemos de indicar la ubicación exacta donde se encontrará la mercancía objeto de la solicitud, ¿verdad? Pues aquí a veces tenemos un poco de inconveniente porque no se indica esa ubicación, ¿verdad? Entonces nosotros como peticiones sí es necesario saber dónde se encontrará la mercancía, ¿verdad? Por algún tipo de fiscalización que se pueda hacer. Tenemos que indicar el tipo y monto de la garantía con la cual se garantizarán los tributos de la mercancía. También debemos de apuntar una fotocopia simple de las patentes, tanto de comercio y de empresa cuando corresponde, e indicar el plazo de permanencia en el país, lo cual debe ser congruente con la actividad que se va a realizar y las pruebas que se están presentando, ¿verdad? Esto también pues está soportado en el artículo 427 del RESAUCA, y ya pues como comentamos en cuanto al plazo, que es un máximo de 6 meses respecto a una prórroga. Y finalmente debemos de apuntar cronogramas con las actividades en donde se detallan las fechas exactas y lugares en donde se realizará la competencia, la cinematografía, cualquier actividad que puedan ustedes realizar o para la que vaya a ser objeto de utilización la mercancía que se va a ingresar, ¿verdad? Es importante mencionar que debe de cuidarse de las facturas y todos los documentos de soporte, que toda la información sea congruente, ¿verdad? Pues esto aparte de que nos facilitará la tramitación del expediente, nos minimizará los tiempos en cuanto al despacho ya como tal de la mercancía, ¿verdad? Los tiempos y el análisis como tal del expediente, ¿verdad? Entonces sí debe ser la información congruente, y debemos tener cuidado de no especificar mercancía que sea susceptible de consumo en territorio nacional, ¿verdad? Entonces seguramente en la solicitud debe ser mercancía que no va a ser consumida, porque esto puede crear un retraso en la autorización. No sé si por el momento tengan alguna duda o continuamos con la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda específica respecto a los procedimientos que para los que se integraron tal vez un poquito cuando habíamos iniciado. Estamos viendo en este momento el procedimiento de importación para aquella mercancía, en este caso para maquinaria, equipo, cualquier mercancía que sea importada temporalmente para un fin de la actividad, que en este caso podría ser del sector de laboratorios o del sector de la industria de economía naranja, y que posteriormente tenga que nuevamente salir al país. Entonces estos son los procedimientos para la solicitud. Si alguien tiene alguna duda, tal vez que nos pueda levantar la mano, y si no, Max, creo que podemos seguir, y si surgen dudas al final las podemos nuevamente resolver. No tengo mano levanta, entonces si quieres sigamos. Bueno, continuamos. Bueno, entonces ahora pues vamos a ver, ya vimos las bases legales, ya vimos dónde se ubica el procedimiento que se puede verificar. Entonces ahora vamos a ver un pequeño resumen del proceso que se realiza para llevar a cabo esta gestión, ¿verdad? Pues inicialmente tenemos que se presenta la solicitud de acuerdo al artículo 122 del Código Tributario y los requisitos que acabamos de ver.
Pues como paso número 2 tenemos que en la unidad de regímenes especiales del Departamento de Gestión Aduanera se hace una verificación de los requisitos y documentos de soporte, ¿verdad? Uno, pues que vengan todos los requisitos y lo más importante, que los requisitos vengan correctamente y de acuerdo a la petición que se está realizando. Derivado de esta gestión de análisis, pues ya se puede otorgar la emisión de un documento, ¿verdad? El documento que puede derivar de esta verificación puede ser la resolución como autorización, la autorización de denegatoria o bien una providencia, que es donde nosotros damos a conocer las correcciones, ¿verdad? que nosotros vemos necesarias para que todo quede dentro del expediente en orden. Entonces por eso les hice por acá esta flechita roja, porque una vez pasado todo el proceso, pues nosotros regresamos al proceso número 1, porque ya la parte interesada se ve obligada a presentarnos un anexo en el cual pues regresamos al paso número 1, y entonces es ahí donde los expedientes demoran un poquito en la autorización, ¿verdad? Porque luego de haber realizado un proceso de 10 días hábiles, pues debemos de requerir lo que corresponda, y regresamos al paso número 1, donde el contribuyente presenta nuevamente un anexo y se vuelve a hacer el análisis y de corresponder pues el documento legal correspondiente, ¿verdad? Entonces, suponiendo que tenemos una emisión de resolución de autorización, lo que el contribuyente procede a hacer es a constituir la garantía cuando corresponda, ¿verdad? En cuanto al monto de informalidades autorizadas en dicha resolución, una vez constituida dentro de las empresas legalmente establecidas en Guatemala, el contribuyente presenta la garantía en la unidad de regímenes especiales, ¿verdad? Una original y una copia. Él se queda con la copia y esperamos nosotros con la original para iniciar una cuenta corriente al contribuyente, ¿verdad? Entonces, y para asegurarnos del pago de los tributos en caso fuera necesario. Y finalmente, pues a través de un correo electrónico, el contribuyente solicita la habilitación del NIC. Para poder transmitir la declaración de mercancías bajo un pago especial, ¿verdad? Y así pues ya se inicia la cuenta corriente y esta una vez autorizada, una vez transmitida la declaración, pues también debe presentarse en la unidad de regímenes especiales para que se le efectúe una cuenta corriente y ya en la aduana pues no tenga mayor inconveniente al presentarse, ¿verdad? En cuanto a que yo les comentaba, en resumen el proceso que se realiza para la autorización de la importación del mismo estado, yo les platicaba hace un momento de que tenemos a veces el inconveniente de que por una letra o por un número pues nosotros precisamos una sección, ¿verdad? Esto no es nada más y nada menos porque estamos previendo lo que a nivel operativo, fíjate, directamente en la aduana, donde el consumidor o el medio de transporte que trae la mercancía al territorio nacional, pues está en la aduana. Entonces ya está emitida una resolución, y si la información que se contempló no está congruente con específicamente en la aduana que tiene la maquinaria, entonces el técnico aduanero va a verificar y va a haber un error. Entonces esto ya son tiempos en los que incurre el contribuyente y debe de presentar una petición nuevamente a la unidad de regímenes especiales para que se corrija la resolución de acuerdo y si corresponde a lo que
a lo que el verificador está presentando. Habría que analizar ahí si el problema estuvo en la factura, en la transporte, o si en efecto la maquinaria pues trae algún documento que no es congruente también, ¿verdad? Entonces, pero eso lo verificamos. Entonces, por eso que nosotros somos muy expeditos en la verificación de la documentación en las regímenes especiales, para que el beneficio como tal que se le está dando al contribuyente en el momento de ingresar, pues sea lo más fácil posible, ¿verdad? Pero acá, pues, aquí se iba a hacer esta acotación nada más como algo importante, pero ya el ingeniero, ¿no? Pues, que es el especialista en el sistema operativo, pues él va a estar exponiéndolo más adelante. Pues por acá les traigo algunos de los errores más comunes que nosotros encontramos en las solicitudes, ¿verdad? De los cuales, pues, precisamente por eso preguntaba al inicio qué tipo de personas son las que estamos atendiendo el día de hoy, ¿verdad? Para que aquellas personas que se asesoran a través de centros aduanales u otros, pues, puedan tomar en cuenta lo que les estamos mencionando y que su expediente o el trámite que les van a realizar, pues, sea lo más eficaz posible, ¿verdad? Contemplando cada uno de los requisitos y base legal que hemos expuesto. Y les comento que entre los errores más comunes que hemos encontrado nosotros o que encontramos en las peticiones es que la solicitud de la entidad la presentan sin una representación legal, y en el caso de que una persona individual es la que presenta la petición, pues no acompaña su identificación personal, ¿verdad? Entonces eso hace retrasar también el expediente. Tenemos que existen diferencias en la descripción de las facturas y la lista de embarque o en otros documentos de soporte, ¿verdad? Digamos memorial, documentos de publicidad y algún otro documento que se presente, pues no son congruentes. Tenemos que no indican explícitamente para qué se utiliza la mercancía objeto de adquisición. Tenemos la diferencia en la cantidad de factura y la lista de embarque u otros documentos, ¿verdad? Estamos hablando de que en la factura dicen que vienen 50 piezas, pero al ver la lista de embarque vemos que vienen 49, 51, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que verlos antes de presentar el expediente también, ¿verdad? También consignan en los documentos de soporte mercancías que se van a consumir. Se adjuntan facturas en idioma inglés, ya vimos también por qué deben de presentarse en idioma español, ¿verdad? También tenemos que no se especifica la ubicación exacta donde se ubicará la mercancía. Tenemos que no se indica el plazo de permanencia que se requiere. Y el último que tenemos es que no indican el tipo ni el monto de la garantía constituida, en el caso de que estemos dentro de las literales que están a garantía. Entonces, yo creo que de mi parte, pues, esto ha sido todo. Si tuvieran alguna duda, ¿verdad? Espero haya quedado claro en pocas palabras mi intervención, ¿verdad? Pues, como siempre ha sido muy corto, pues estoy a disposición si tienen alguna duda. Muchas gracias, Max. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a pasar a las otras presentaciones y al final vamos a dejar el espacio para resolver dudas, porque algunas posiblemente vengan también con las otras, digamos, disertaciones. Le voy a pasar la palabra a la licenciada Glenda Méndez. Ella nos va a presentar en este momento el procedimiento para poder sacar o exportar de forma temporal en este caso, pues maquinaria, equipo o mercancía, y posteriormente necesite nuevamente retornar al país en la misma forma, pues en que salió temporalmente, por un lado, y por el otro también hay otro mecanismo que también ella nos va a explicar, que es el de perfeccionamiento pasivo, que más el interés nuestro en este caso es porque si hay cierta maquinaria o equipo que en algunas oportunidades necesita salir del país y hacer efectiva cierta garantía,
digamos, como parte de la adquisición de esta, y por lo tanto, pues tiene que ir a los procesos de reparación y nuevamente retornar al país. Entonces, esos dos puntos nos los va a exponer la licenciada Glenda Méndez, a quien le dejo la palabra. Buenos días a todos, es un gusto saludarles y como decía la licenciada Vera, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de lo que es la exportación temporal con reimportación en el mismo estado y la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Entonces, pues por cuestiones de tiempo vamos a empezar de una vez con la presentación. Muy bien, la exportación temporal con reimportación en el mismo estado, régimen por medio del cual se van a exportar temporalmente al exterior. Perdón, licenciada, fíjese que todavía no se mira su presentación. Ay, perdón. Gracias. ¿La ven ahí? No. No se dice. ¿Ahí? No. No veo. ¿Ahí sí? Tampoco, Brenda. Hasta ahorita salió. Sí, ya, gracias. Ahorita sí. Ok, perdón. Bueno, entonces vamos a hablar de la exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Bueno, la ley nos dice a nosotros que este es el régimen por medio del cual los exportadores, en este caso, ¿verdad?, van a exportar temporalmente su mercancía al exterior. Puede ser para algún evento, bueno, algunas veces nos han solicitado exportaciones temporales de carros para alguna exposición. Puede ser que vayan, también nos han solicitado exportación de mobiliario, ¿verdad? Para algún concierto, para cualquier cuestión. O sea, realmente la ley lo que nos manda a nosotros es de que el contribuyente debe de decirnos cuál es el motivo por el que va a sacar la mercancía o por el que quiere exportarla temporalmente. Y la ley lo que hace es que le da el beneficio al exportador de que esta mercancía pueda estar por el plazo que establece, que en este caso es de 6 meses en el exterior, sin que cuando regrese va a estar libre del pago de tributos. Entonces el plazo que da para la exportación es de 6 meses a partir de que se transmite la declaración de exportación temporal. ¿Qué significa esto? Significa que el exportador ingresa su solicitud, se le hace la resolución y el plazo empieza a contar hasta el momento en el que se transmite la declaración. O sea, no se empieza a contar ni cuando se emite la resolución ni cuando se notifica. Hay algunos exportadores que, por ejemplo, se les da la resolución y la utilizan a los 15 días o al mes y no hay ningún problema, porque eso es lo que nos dice a nosotros la ley. Bueno, algo que es bien importante y sobre todo saber para las empresas, ¿verdad?, es saber cuál es la adecuada conformación del expediente. O sea, yo, exportador, necesito sacar mi mercancía a X país para X situación, ¿verdad?, o para proyectos muchas veces, ¿verdad? Para proyectos necesitan sacar maquinaria, necesitan sacar mobiliario por las razones de comercio exterior que sean necesarias. Entonces, ¿cómo se hace para poder conformar adecuadamente el expediente? Y todos los requisitos para estos dos tipos de regímenes que estamos hablando ahorita los podemos encontrar nosotros en el procedimiento para la solicitud de asuntos aduaneros. Entonces, ¿cómo ingresamos ahí, verdad? Porque a veces nos llaman los contribuyentes, miren, fíjese que yo no sé cómo ingresar ¿dónde encuentro el procedimiento? Y le decimos, está en el portal, pero no lo encuentro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está más o menos la ruta. Ingresamos al portal, al área de aduanas, al área de gestiones aduaneras, al área de procedimientos. Después nos vamos directamente al área de procedimientos, buscamos el procedimiento de la Intendencia de Aduanas, después una gestión autorización especial, porque todo lo que hace la unidad de franquicia de asuntos aduanales está contenido dentro de las autorizaciones especiales, y ubicamos el procedimiento 02. Y el procedimiento 02 es el procedimiento que nosotros nos norma todo lo que vamos a hacer para poder autorizarle las exportaciones temporales. Entonces, bueno, dentro del expediente o dentro de la tramitación que van a hacer con SAT, es necesario que se cumplan dos tipos de requisitos, ¿verdad? Los generales y los requisitos específicos. Los requisitos generales para todo tipo de solicitud que vayan a ingresar
los que les decía desde el compañero Max, ¿verdad? Contenidos en el auditorio. Son datos generales, ¿verdad? La denominación de la entidad a la que va dirigida la petición, el nombre de la persona que está dirigiendo la petición, la indicación de ser mayor de edad, o sea, son todas las la petición de lo que van a solicitar, ¿verdad? Yo solicito la exportación temporal de X y X maquinaria, porque nos ha pasado también que ingresan la solicitud, pero no nos dicen que están solicitando, entonces hay una necesidad ahí de hacerles algún tipo de previo. También la firma de la persona que está haciendo la solicitud, son requisitos generales y que es bien importante que se cumplan, porque si dentro del expediente, por ejemplo, no está la denominación de la persona que está haciendo la solicitud, entonces nosotros no podemos saber quién es, ¿verdad? Si no nos indica también qué es lo que está solicitando. Y después tenemos los requisitos específicos, que los requisitos específicos están contenidos en la norma 39 del procedimiento que estábamos hablando de solicitudes aduaneras, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a cumplir con lo que es el cauca y recauca, y lo que hace el procedimiento es ver todo lo que dice el cauca, recauca y traducirlo a requerimientos o a requisitos que se les pueda pedir al contribuyente para que se puedan cumplir todos los preceptos y que puedan ser autorizadas la solicitud del contribuyente. Entonces, bueno, aquí tenemos, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía exportada, dice que se necesita una fotocopia simple de los documentos si en todo caso la mercancía necesita algún tipo de regulación no arancelaria. Por ejemplo, nos han pedido a veces exportación de caballos, ¿verdad? Entonces es necesario, o la ley dice que tiene que tener un permiso zoosanitario y es necesario que nos presenten un registro genealógico también, o dependiendo del tipo de mercancía, ¿verdad? Si tiene alguna regulación, no necesariamente tributaria, sino que no tributaria, permisos de MAGA, permisos del Ministerio de Salud o cualquier otro, es necesario que se adjunte al expediente. También habla aquí que en caso de que la mercancía no sea propiedad de la solicitante, debe adjuntar como un contrato, ¿verdad? En el que si, bueno, yo no soy el propietario de la mercancía porque la estoy dando en arrendamiento, es necesario que la persona que está haciendo la solicitud dentro del contrato diga, ¿verdad?, que la persona que es dueña de la mercancía le está dando la facultad para poder sacar esa mercancía y poder someterla a ese régimen. ¿Por qué esto es bien importante? Porque la ley nos dice que para poder autorizar la exportación temporal con reimportación en el mismo estado es necesario y es un requisito indispensable que el contribuyente demuestre la propiedad de la mercancía. O sea, no le podemos autorizar una exportación a alguien que no es propietario o que no tenga un contrato de arrendamiento en el que sea específica la cláusula, ¿verdad? Se le autoriza para poder someter esta mercancía a un régimen de exportación temporal. Después tenemos cualquier otro documento que permita establecer plenamente la identificación de la mercancía, y aquí lo subrayé la parte de series, códigos y números. ¿Por qué? Porque este es uno de las valencias que nos hemos encontrado en las solicitudes de los contribuyentes. ¿Verdad? Nos dicen, no son como muy cuidadosos en cumplir con el 122, nos dicen qué es el régimen que necesitan exportar, pero muchas veces la mercancía no se puede identificar plenamente, y es que a veces también son cantidades bastante grandes de mercancías, o nos dicen, mire, queremos exportar X maquinaria, pero la mercancía no se puede identificar, no tiene serie, no tiene código, a veces solo tiene un modelo. Entonces, ¿por qué es tan importante que se pueda identificar? Porque estas mercancías, cuando retornan al país, tienen que ser objeto en la aduana de reconocimiento físico, y la aduana, la única forma en la que puede corroborar o confirmar que es la misma mercancía que se fue, es que la mercancía puede identificarse, ¿verdad? Si ustedes nos dicen, bueno, es la serie AA.1, el código 0.2 y el número de inventario inclusive, ¿verdad?, del inventario que tenga registrado dentro de la entidad, es ¿verdad? O sea, aquí no se les está diciendo que tenga que existir una serie o un código internacional o un número. La cuestión es que la mercancía sea plenamente identificable, ¿verdad? De la forma en la que el contribuyente lo vaya a hacer, eso es una cuestión que cada empresa puede determinar. Pero lo importante para la aduana es que pueda confirmarse, ¿verdad?, que sea la misma mercancía que regresó. ¿Y cómo van a demostrar o cómo va a demostrar el contribuyente ante la SAT
que esa mercancía es efectivamente de él, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos varias opciones. La primera es una certificación contable. Una certificación contable en original, y eso sí es bien importante y también está subrayado, porque a veces presentan certificaciones contables, pero la verdad es importante que la certificación que sea bien específica, ¿verdad? Que detalle bien cuál es la mercancía que se va a exportar y que nos indique que la mercancía forma parte actualmente de los activos, de sus activos, indicando qué tipo de activo, ¿verdad? Activo fijo, activo planta, propiedad y equipo, o sea, el activo como ustedes lo tengan registrado. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque nos hemos topado también con solicitudes de contribuyentes que nos dicen, fíjese que esta X o la mercancía que se quiere exportar la tenemos nosotros registrada en nuestros registros contables, ¿verdad? De compras y ventas, de caja, de diario, y realmente no nos están diciendo y nos hemos topado con que esas mercancías en algún momento fueron propiedad del contribuyente, pero actualmente no lo son. Porque sabemos, ¿verdad?, que toda compra o toda venta que nosotros hagamos la tenemos que registrar dentro de los registros de la entidad. Entonces, por eso el procedimiento es bien específico en decir que actualmente forma parte de los activos, porque algunas veces la mercancía ya ha sido enajenada, ya ha sido vendida a otra entidad y ya no les pertenece, ya no es propiedad de ellos, pero ellos dicen que la tienen dentro de sus registros contables. Por eso es tan importante que diga el tipo de activo y que actualmente forma parte del inventario o de los activos de la entidad, ¿verdad? Dependiendo de dónde se tenga registrado. También se le solicita una factura de compraventa y hay una fotocopia de la declaración de mercancías, ¿verdad? De la declaración de mercancías con que se importó, o bien una DUCA resumida. ¿Qué significa esto? Que tenemos o la certificación contable, que de hecho la certificación contable sería lo más recomendado, porque ahí es donde el contador que se tiene registrado ante SAT puede ser bien específico con las características de la entidad. Se tiene también la fotocopia de la factura de compraventa si la mercancía que se quiere exportar se compró internamente en el país, o bien la fotocopia de la declaración de mercancías de importación, ¿verdad? Y el procedimiento también nos dice que cuando las solicitudes sean realizadas por personas jurídicas, entiendas empresas, los documentos que acabamos de mencionar deben estar certificados por el contador de la entidad. ¿Por qué? Porque esto es importante para que nosotros nos está validando la información que está presentando, ¿verdad? Bueno, si es una factura de compraventa, sí está registrada dentro de sus asientos contables. Si es una declaración, también lo tiene registrado. Entonces, si no es una certificación, pueden ser los otros dos documentos, pero esos dos documentos también tienen que estar certificados por el contador. Y es bien importante también que sea el contador que tengan registrado y activo ante SAT, porque también nos hemos encontrado con algunas solicitudes que posiblemente acaban de cambiar de contador y no lo tienen registrado aún en SAT. Entonces nos toca que hacerle algún tipo de requerimiento, ¿verdad? Bueno, eso es para lo que contiene la exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Solo para hacer un resumen, ¿verdad? Es aquella exportación de mercancías que van a salir del país libre del pago de tributos, que tienen un plazo de 6 meses para estar afuera, porque eso es lo que la ley da, y que van a regresar en las mismas condiciones en las que se fueron. Cuando regresan al país van a ser objeto de verificación física. Por eso es tan importante que la mercancía pueda identificarse en la resolución, que la resolución que se les da de parte de la unidad va a pasar a conformar parte de la documentación de soporte de la declaración de mercancías de exportación temporal, y que cuando regrese al país la aduana pueda corroborar o confirmar que sea la misma mercancía que se fue, y el exportador pues no tenga ningún inconveniente, ¿verdad?, al momento de despacho. Ahora vamos a hablar de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. La ley dice que este régimen es el que permite la salida del territorio aduanero en un plazo determinado de las mercancías que son nacionales o nacionalizadas, es decir, mercancías que se produjeron acá o bien mercancías que se importaron al país.
y que éstas van a ir a otro país, bien sea para su transformación, para su reparación, y que van a estar con suspensión del pago de tributos. Esto es lo que nos dice el artículo 103 del Cauca. El plazo de permanencia para este tipo de régimen será de 6 meses contados a partir de la fecha de aceptación de la declaración, que era lo mismo que yo les decía desde hoy, ¿verdad? O sea, es lo mismo para el de exportación temporal. El plazo empieza a contar a partir de que el exportador transmite la declaración. En ese momento tiene 6 meses para regresar al país. Si no regresa en esos 6 meses y posteriormente quiere regresar, porque suele suceder, puede suceder también. Entonces, lo que va a pasar en este caso, es que va a causar exportación definitiva, ¿verdad? Por imperio de ley. Va a causar exportación definitiva y al momento del reingreso va a tener que pagar los correspondientes. Bueno, al expediente volvemos nosotros a tener entonces los requisitos que dice el artículo 122 del Código Tributario, ¿verdad? Ingresan con su memorial, cumpliendo con estos requisitos y con los requisitos específicos que ahorita les voy a decir en la ventanilla de recepción de documentos que está en el primer nivel del edificio Torre SAT. Los requisitos que se deben de cumplir de acuerdo a lo que nos dice a nosotros la norma 46 del procedimiento es la certificación contable en original emitida por el contador de la entidad debidamente registrada ante SAT, en la que se haga constar. Aquí es bien importante porque aquí no es igual que en la exportación temporal, o sea, aquí no es solo el procedimiento, no nos norma únicamente que nos deban indicar cómo lo tiene registrado en su contabilidad, sino que aquí además nos está diciendo que es necesario que se indique la forma en que se adquirió la mercancía. Por ejemplo, si fue una compraventa interna, entonces se indica, ¿verdad? La mercancía fue adquirida a través de una compraventa interna de la entidad XX y a través de la factura XX también, ¿verdad? O bien la mercancía fue importada con la declaración XX y nos indican el número de la declaración, y que actualmente esta mercancía forma parte del inventario de activos. Y es bien importante porque era lo que les platicaba desde, ¿verdad? O sea, si nosotros como SAT no tenemos la certeza de que esa mercancía en este momento, en un tiempo presente, es propiedad de la entidad, entonces no puede autorizársele una exportación temporal. También tenemos dentro de la adecuada conformación del expediente adjuntar el listado detallado de las mercancías, identificándolas mediante códigos, series o cualquier otro dato que permita que éstas puedan identificarse plenamente, ¿verdad? A veces en la certificación contable nos dicen, por ejemplo, bueno, vamos a exportar una maquinaria y nos dan todos los datos de la maquinaria, pero resulta ser que la maquinaria también tiene accesorios, ¿verdad? Y tiene una cantidad bastante robusta de accesorios, tal vez son 3 páginas de accesorios. Entonces esa certificación contable se le puede adjuntar un listado de estos, ¿verdad? Y siempre que lo certifica el contador en la parte de atrás. La cuestión es que toda la mercancía que se quiera exportar es necesario que venga bien detallada, y si una maquinaria o un equipo está conformado por varias partes, es necesario ser lo más específicos posibles a manera de facilitar, ¿verdad?, la verificación en el momento en que esta mercancía retorne al país. Otra cuestión que también es súper importante es indicar el perfeccionamiento que se realizará a la mercancía objeto de exportación temporal. ¿Por qué? Porque si nos vamos a ver los requisitos del Código Tributario, el 122 nos dice que el contribuyente tiene que indicar la petición en concreto que está solicitando ante la superintendencia, ¿verdad? Y en este caso es necesario que nos indique: se va a exportar tal mercancía o XX mercancía, porque lo que va a ir al país, ¿verdad?, indicándonos qué es lo que va, o al proveedor en el extranjero, para que le hagan, digamos, una recalibración, para que le hagan algunas pruebas, para que le cambien alguna pieza, pero sí es importante y es necesario que indiquen qué es lo que le van a hacer en el extranjero.
Igual lo subrayé porque muchas veces los contribuyentes meten a la perfección o ingresan a la perfección su solicitud, pero por cuestiones como estas, a veces es necesario hacerle algún tipo de requerimiento, ¿verdad? De acuerdo a lo que para nosotros nos faculta el artículo 144 del Código Tributario, que dice que cuando la petición inicialmente la ingresen, pero nosotros todavía no se hayan cumplido todos los requerimientos y nosotros como SAT tengamos alguna cuestión o alguna diligencia que ustedes como exportadores puedan subsanarse, entonces nosotros estamos en la obligación de hacerles un requerimiento. También la fotocopia de la garantía, que también escuché que Max desde hoy hablaba de la garantía, y esto de acuerdo a lo que nosotros nos dice el Recauca, que la garantía, bueno, sabemos también que hay maquinarias o hay proveedores en el extranjero que dan 6 meses, 1 año, 5 años, o sea, nosotros realmente no vamos a validar eso. Si ustedes presentan la garantía de acuerdo a lo que nos dice a nosotros el Recauca, entonces se les va a tomar bajo el principio de buena fe, que están presentando información certera. Lo importante es que esta garantía cumpla con los requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, que aparezca el nombre de la empresa de aquí, ¿verdad? Que sea la mercancía que es la que se va a exportar, que diga el tiempo, es bien importante que diga el tiempo, porque si no dice el tiempo, sabemos muchas veces que cuando se manda a reparación alguna mercancía, no en 6 meses o 1 año, sino que a veces ya pasaron 2, 3, 4 años, entonces como tal nosotros debemos de tener la certeza de que esa mercancía todavía está en periodo de garantía y que adjunten esta garantía, porque muchas veces lo indican en la solicitud, indican la entidad XX nos va a reparar la mercancía, pero no por cuestiones de garantía, sin embargo, no la presentan. En la solicitud también es bien importante que se consigne el nombre y ubicación de la empresa en el extranjero que va a recibir la mercancía para su reparación o transformación. Y esto es bien importante que como exportadores estén al 100% seguros, ¿verdad? Que esa es la entidad a la que va la mercancía y que se ubica en ese lugar, porque también hemos resuelto solicitudes en las que el contribuyente nos dice, mire, fíjese que voy a ir a X empresa para que me reparen mi mercancía. Pero cuando llegan allá, por alguna situación o algún inconveniente, resulta ser que esa empresa ya no pudo reparársele, sino que va a ser otra. Entonces ingresan una solicitud diciendo, mire, queremos que nos cambie la declaración, que nos cambie la resolución. Es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros resolvemos de acuerdo a las pruebas que el contribuyente presenta y resolvemos en función de la petición que se está haciendo. Entonces, si nosotros como SAT no estamos cometiendo ningún error, tampoco podemos venir a cambiar las circunstancias si al contribuyente se le resolvió lo que inicialmente él solicitó. Entonces yo creo que aquí es bien importante esto, ¿verdad? Es bien importante dentro de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Vamos a hacer un resumen entonces. Es esta exportación o es el régimen que permite al exportador que su mercancía vaya al extranjero, bien sea para que se repare o para algún proceso de transformación. Entiéndase que el proceso de transformación no significa que la mercancía que regresa vaya a estar cambiada. Significa, por ejemplo, que la mercancía o el bien como tal tiene alguna situación o alguna circunstancia que podría ser mejorada o que podría ser reparada, ¿verdad? Entonces se va al extranjero para que la reparen, regresa, y si la reparación o la transformación, pero una transformación que no cambie el sentido de la mercancía, ¿verdad? O sea, no es que se va a ir, por ejemplo, hablemos de un equipo agrícola, ¿verdad? Y que va a regresar otro tipo de mercancía. No, tiene que ser la misma mercancía que se fue, lo único que tal vez tenga alguna reparación o alguna modificación. Si la reparación está cubierta por la garantía, va a regresar libre del pago de tributos. Sin embargo, si la reparación que se le hizo aumenta el valor de la mercancía y no está incluida en la garantía, entonces la aduana, cuando esta mercancía regresa, el contribuyente tendría que decirle, mire, fíjese que lo que le hicieron en el extranjero fue esta situación y eso generó un valor, digamos, de $1,000 o $2,000, y sobre eso tendría que pagar sus impuestos al ingresar. ¿Por qué? Porque la mercancía cuando ingresó inicialmente al país tenía un valor, o cuando se compró aquí internamente tenía un valor. Sin embargo, si va para que lo que le hacen o le modifiquen incremente su valor,
ese incremento de valor no estaría o no habría pagado los impuestos antes de irse. Entonces aquí en este sentido sí, cuando regresan las mercancías y se les incrementa un valor o si no lo cubre la garantía, esos procesos es necesario que paguen los tributos correspondientes al ingresar nuevamente al país. Y por eso también es bien importante que dentro de la certificación y dentro de las resoluciones que se les emiten, la mercancía sea plenamente identificable. Bien, esta sería entonces mi intervención y espero pues haberles podido ayudar un poquito y cualquier duda las estaremos resolviendo al final de todas las presentaciones. Muchas gracias, Glenda. Tenemos 2 preguntas. Yo creo que como tenemos un poquito de tiempo, vamos a de una vez, las voy a trasladar. Okay. Bueno, uno dice que si el mismo procedimiento aplica para sacar un equipo en el aeropuerto que retornará al país en menos de 6 meses. Bueno, la ley a nosotros nos norma que son el contribuyente tiene 6 meses, ¿verdad? O sea, el derecho es de ellos de 6 meses. No significa que no puedan regresar antes, ¿verdad? Hay contribuyentes que nos piden a veces 1 mes o 2 o regresan antes de tiempo, no hay ningún problema. El problema es si se pasan de los 6 meses. Y el mismo procedimiento tendría que ser en cualquier aduana del país porque la ley realmente no hace ninguna distinción, ¿verdad? Si es por vía aérea o si es por marítima o si es por vía terrestre. Entonces tendría que ser el mismo procedimiento. Tal vez lo mencionan porque el despacho de los envíos de courier es distinto, ¿verdad? Pero esas son importaciones, en cambio en este caso son exportación temporal. Okay. La otra pregunta es, Max hizo referencia a que el plazo, en el caso de la importación temporal, puede ser prorrogada por, digamos, un tiempo similar, siempre y cuando no pase de los 6 meses, en base al artículo 21 del Convenio sobre Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano. En el caso de la exportación temporal y con reimportación en el mismo estado y la de perfeccionamiento activo que nos explicó usted, los 2 procedimientos que nos explicó, ¿aplicaría, digamos, la misma posibilidad de prórroga o aquí no aplica?
nosotros eso demuestra pues el interés por conocer el régimen y que les funcione sus actividades. Igual quedamos a las órdenes, cualquier duda, comentario. Como les indicaba, pues también tenemos ahí la apertura de la administración tributaria para resolver ya sea consultas específicas o ya en algún trámite que esté en proceso, pues esa apertura existe. Y nuevamente reiteramos el agradecimiento, por favor trasladarlo pues a las autoridades y al señor intendente de aduanas que nos ha facilitado esta actividad el día de hoy. Y sin más, pues que todos tengan feliz día, y en cuanto ya estén colgadas las presentaciones y el video, vamos a estar trasladando el link para que ustedes lo puedan consultar las veces que necesiten. Que pasen feliz día.